Damos la bienvenida a todos los que están conectados y vamos a invitarlos a una oración para iniciar la reunión. Listo. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este tiempo, Señor, por este momento que tú nos has permitido reunirnos, compartir de ti, de tu palabra, Señor, y entender, Señor, lo que tienes para nosotros. Señor, hoy ponemos en tus manos la vida de cada una de las personas que estamos acá reunidas, Señor, y te pedimos que seas tú guardando y protegiendo nuestras familias, protegiendo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Y también te pido por las personas que aún no han llegado, Señor, que seas tú ocupándote de sus preocupaciones, de sus actividades, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos disponer un tiempo para buscarte, Señor, y para conectarnos contigo. Hoy te pedimos que nos ayudes, que bendigas a Andrés, Señor, en la palabra que nos va a compartir, que seas tú hablando a través de él. Danos, Señor, sabiduría, dale sabiduría para todo lo que nos va a compartir hoy, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a compartir pantalla. El tema de hoy. Si quieres, dale clic en la X abajo, al lado derecho, igual que la vez pasada. Ya. Eso. Tomando decisiones para mi nueva vida. Listo. Bueno, entonces, hoy este tema es impresionante y de alguna manera a mí también me ha tocado. Yo espero que también haga algo en ustedes, que las ponga a pensar un poco, a reflexionar. Y vamos a iniciar desde una época más o menos cercana a la cual estuvimos conversando, sobre la cual estuvimos conversando la vez pasada, sobre la época de Isaac. Pero aquí vamos a retroceder al capítulo anterior de cuando Isaac estaba buscando esos pozos. Sí, vamos a ir al capítulo 25 de Génesis. Entonces, si quieres, ve a la siguiente diapositiva. Aquí está el primer texto. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los hijos de Isaac. Sí, dice, Entonces, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces, Esaú era un hombre de casa, pero Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? O sea, ahí vemos que ahí se nos dan algunas pistas sobre el carácter y personalidad de los hijos de Isaac, de Esaú, en este caso Esaú y Jacob. Esaú era un hombre de casa que dependía de su trabajo duro, de trabajo pesado, de su trabajo de fuerza, ¿no? Mientras que Jacob se quedaba en su tienda, su trabajo era más de planeación, era más analítico y su trabajo no era tanto de ejecución, ¿sí? Y quizás parecía un poco perezoso, pero no lo era, él era más analítico, contemplativo y sobre todo estratégico. Entonces, algún parecido, si tienen de pronto o ven algún parecido con la realidad de que a veces nosotros los hombres somos un poco contemplativos o analíticos, pues se les haga muy raro, así a veces somos los hombres. Entonces, a veces cuando sus esposos, no sé, se quedan quietos o se echan un globito, como dicen a veces, que nos quedamos como mirando al aire, ¿sí? Así a veces somos nosotros. Y es porque a veces tenemos esa idea de analizar, de pensar, de planear las cosas, ¿no? Y curiosamente, Jacob tenía esa forma de ser. Era un hombre analítico, era un hombre estratégico. Y eso fue lo que de alguna manera le dio las habilidades para luego ser el padre de toda una nación. Bueno, entonces, este temperamento y personalidad de Jacob definió no solo su futuro, ¿sí?, sino también, como se los decía, el de toda una nación. Y esto está registrado en los siguientes capítulos de Génesis. Pero en este caso vamos a ver lo que sucedió entre Esaú y Jacob.
¿Listo? Vamos al siguiente capítulo, al siguiente texto. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ujú. Bueno, primero que todo les aclaro que Edom significa rojo, ¿sí? Y él adquirió ese nombre, o sea, es como un alias, ¿no? Entonces adquirió ese nombre por haber vendido su primogenitura por un guiso rojo, ¿sí? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Vamos a aclarar algo y es que, ¿qué es primogenitura? Obviamente es vender, o sea, en este caso la primogenitura obviamente tiene mucho que ver con el ser el hijo mayor, ¿sí? Eso es ser el hijo mayor de una familia, pero entonces en la Biblia tiene un significado aún más amplio, aún más fuerte. Entonces el primer hijo siempre era consagrado a Dios, ¿sí? No importando si habían otros hijos, el primero se presentaba al Señor a los 8 días de nacido. Entonces la primogenitura tenía un significado muy grande, muy importante para esta familia y toda la descendencia. Continuamos con la siguiente, eso, Dice, 29-31. Génesis 25, 32 al 34. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué? Para que pues me sirva, para que pues me servirá la progenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y viendo a Jacob y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, entonces miremos acá sobre todo este detalle. Así menospreció Esaú la primogenitura, ¿sí? Entonces, si la primogenitura era algo tan preciado para Dios, si la primogenitura era algo que para Dios de alguna manera le daba ese argumento para elegir entre el pueblo quiénes iban a caminar con él, ¿sí? Así como sucedió con Noé, con Abraham, con Isaac, y también a través de esta primogenitura se cumplía su gran promesa, la promesa de una gran descendencia. Entonces el rechazar o menospreciar la primogenitura también significaba rechazar o menospreciar a Dios y obviamente su pacto, ¿sí? Entonces, a veces ahora, pues teniendo en cuenta pues, este contexto que estamos viendo, a veces, al igual que Saúl, por las presiones de algún momento, de una situación dada, y no necesariamente por hambre, sino por otro tipo de urgencias, como por ejemplo por dinero, quizá por pagar una matrícula, un arriendo, hacer algún pago, algo urgente, o por hacer un favor o quedar bien con alguien. A veces decimos mentiras o engañamos a quizá alguna persona, un cliente, y caemos en esas mentiritas piadosas, esas mentiras blancas que a veces también le llamamos. Entonces es precisamente en estos momentos donde sin ser conscientes de ello, estamos tomando grandes decisiones respecto a Dios, ¿sí? Y siguiendo la analogía de Saúl, ¿cuántas veces por un simple plato de lentejas rechazamos o menospreciamos a Dios, a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros? Entonces, ¿cuántas veces por un afán o quizás hasta por comodidad nuestra menospreciamos a Dios? Quizá lo que más le duele a Dios Padre, y esto yo quiero que lo empiecen a pensar, a meditar, ¿cuántas veces no menospreciamos a Jesús, a su Hijo amado? Y eso le duele mucho a Dios. O sea, a Dios que es su Padre, le duele que menospreciemos a Jesús. Entonces, mientras meditamos en esto, vamos al siguiente pasaje, a la siguiente diapositiva. El micrófono. Lucas 18, 18 al 20. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer
para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Honra a tu padre y a tu madre. Y de una vez continuamos con el siguiente. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Ujú. Bueno, en este pasaje vamos a un nivel más profundo de nuestras decisiones, ¿sí? Las cuales no necesariamente tienen que ver con el dinero. O sea, aquí el dinero es una excusa que utiliza Jesús para confrontar a este hombre, a este joven rico. Pero a lo que yo quiero que vamos es que a veces, así como lo estaba haciendo este hombre rico, a veces nosotros le damos el lugar al dinero, ese lugar que debe ocupar Dios, se lo estamos dando al dinero o a otras cosas que quizá nosotros ponemos como en primer lugar, ¿sí? Entonces, ¿a qué cosas nosotros le estamos dando más importancia que a Dios? ¿Listo? Cuando Jesús le dice al hombre, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. No se refiere al hecho explícito de deshacerse de su riqueza, sino a su significado implícito. Lo que realmente Jesús le decía al joven era conociendo previamente su corazón, porque Jesús tenía ese poder de que sabía lo que los demás pensaban, sentían, conocía sus emociones, es que este hombre tenía que dejar de idolatrar el dinero. Entonces Jesús lo define muy bien esta actitud de inclinación de este joven a las riquezas, ¿sí? En el siguiente verso. Entonces lee el siguiente. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Uh-huh. Ok. Bueno, antes de continuar, quiero dejar algo claro y es que este texto, sobre todo este versículo, el Lucas 18:24, es a veces un texto muy mal interpretado, ¿sí? Porque, o sea, se deja simplemente esta línea, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y de alguna manera lo tergiversan aún más es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, es como si, no, los ricos no jamás podrán ser salvos, pero no se refiere a eso, es simplemente entender el mensaje implícito en este texto, ¿no? Que es, ¿qué estamos idolatrando? ¿Qué estamos adorando más que a Dios? Es lo que precisamente Jesús trata de decir en este texto. Entonces, digamos Marcos entendamos que lo que es Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos y de alguna manera tienen un relato similar de todo el ministerio de Jesús, de toda la vida de Jesús en la tierra. Entonces, digamos, Marcos también hizo un mismo relato y él dice a los que confían en las riquezas, lo dice en el capítulo 10, verso 24, a los que confían en las riquezas, o sea, cuando a veces nosotros confiamos más en las riquezas que en Dios, o a veces confiamos más en nuestra relación con nuestro esposo, con un amigo o con nuestros hijos que en Dios, cuando a veces confiamos más en nuestro trabajo que en Dios. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que entender, en qué confiamos más que en Dios. Listo. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ir al siguiente capítulo, que es Lucas 19, y vamos a ver cómo hay un paralelo acá.
cómo se presenta un paralelo donde nos muestra Dios a través de su palabra, nos muestra dos situaciones diferentes. Sí. Dice, Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Amén. Bueno, ¿cuántos no quisieran que Jesús les dijera eso? ¿Mm? Digamos que digan, Caterine, Vanessa, Gloria, Mari, Mayuri, Joana, Ay, Dios mío, quiero qué quedarme hoy en tu felicidad. casa, quiero hospedarme hoy en tu casa. Y yo sé que, o sea, si ustedes están aquí en este momento es porque Jesús les está diciendo eso. Quiero quedarme hoy en tu casa, quiero quedarme a partir de este momento para siempre en tu casa, en tu vida, en tu familia. Eso es lo que Dios nos está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, a diferencia del joven rico, que era un líder religioso y que debía ser humilde, abnegado. En cambio, este hombrecito despreocupado, que era griego, también gentil, como les llamaban a los que no eran judíos, cobrador de impuestos y era bajito. No sé si de pronto a ustedes escuchar esta descripción se les parece ver a Danny DeVito en sus películas. A mí se me parece a ese hombre. Entonces este hombre decide seguir a Jesús, pero lo más importante de todo es que Jesús lo escogió a él, ¿sí? Él lo quería ver, este hombre bajito quería ver a Jesús, pero sin embargo Jesús le dice, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Jesús lo está eligiendo y así es como Jesús también nos elige y se decide por nosotros también. ¿Listo? Entonces continuemos al siguiente texto. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Amén. Bueno. Entonces, miren lo bonito de este texto. Jesús aquí nos está mostrando de que da oportunidades y se las está dando, le está dando la oportunidad a este hombre de remendar sus errores, de remendar sus faltas, ¿sí? Pero entonces también miremos la humildad con la que lo hace, ¿no? Continuemos al siguiente texto. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Entonces, sí, Jesús nos está dando un gran ejemplo de tomar decisiones. Él mismo eligió un hombre que aparentemente era rechazado y menospreciado. O sea, aquí ya no estamos hablando de lo que sucedió con Esaú, que menospreció y rechazó a Dios, sino que aquí un hombre que no venía del linaje de Abraham, ¿sí? A diferencia del hombre o joven rico, ¿sí? Este hombre que era menospreciado y rechazado por los hombres rectos y educados, por los sacerdotes y maestros de la ley, que sí, supuestamente venían de ese linaje escogido, ese linaje que aparentemente era santo y recto para los judíos, ¿sí? Entonces, vemos como este hombre, que para todos era lo más menospreciado, lo más vil, Dios lo elige, Jesús lo elige, Dios lo elige a través de Jesús. Y entonces lo que vemos es que para estos hombres, aparentemente intachables, era inconcebible y despreciable, pero para Dios sí es posible, ¿sí? Tal como Jesús se lo responde a los discípulos en la conversación, después de la conversación que tiene con el joven rico, Jesús dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios.
¿sí? Y esto yo quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque a veces pensamos que, no, con todos los pecados que yo he cometido, con todas las cosas no tan buenas que he hecho, con los errores que he cometido, quizá yo no soy tan bueno, yo no soy tan, no merezco que ni siquiera Jesús me llame y me diga, ven, bájate que hoy quiero quedarme en tu casa, ¿sí? Al contrario, lo que es imposible para nosotros en nuestras fuerzas, es posible para Dios. Y esa es la invitación que hoy Jesús nos está haciendo. O sea, Él nos invita a bajarnos de allá donde estamos, ¿sí? Y nos invita a que lo recibamos, a que lo aceptemos y sobre todo a que tomemos decisiones donde nuestro Padre Celestial, donde Dios esté presente. ¿Sí? Que seamos conscientes de que en toda decisión que tomemos, en toda decisión que tomamos, hay una decisión respecto a Él, respecto a Dios Padre, respecto a su Hijo amado y respecto al actuar del Santo Espíritu en nosotros, ¿sí? Miremos el siguiente texto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, aquí vemos dos caminos. Aquí vemos dos caminos. También la palabra dice que hay un camino estrecho y hay un camino más amplio, ¿sí? Quizá a veces nosotros tendemos a ir por el camino más amplio, ¿sí? Por el más holgado, por el que es más fácil de transitar, de recorrer. Pero Jesús nos invita a caminar por el camino más estrecho porque es un poco más difícil y hay tribulaciones y hay pruebas, ¿sí? Pero entonces ese camino, el más estrecho, el más difícil, es donde Jesús nos invita a recorrer, donde Jesús nos invita a tomar ese camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, ¿sí? Y como lo hemos hablado en otras reuniones, Él es la vida eterna, Él es esa nueva vida, ese fluir de manantiales de agua viva, ¿sí? Entonces, esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar, no solo esta noche, sino todas las noches, todos los días. Tomar esa decisión de seguirlo a Él, de decidirnos, determinarnos a que Él es el camino. Continuemos con el siguiente texto. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Uh-huh. Ese es un texto muy bonito y es uno de esos textos que provoca uno tenerlo como en un cuadrito en la casa, porque es una manera de uno decretar que en nuestra casa, que en tu casa está Dios, y que esta casa, esta familia está decidida y determinada a servirle solo a Él, solo a Él. Aquí habla de unos dioses y quizá nosotros o las naciones o pueblos alrededor quizá no tienen dioses así visibles a los cuales le estén rindiendo culto, pero sí hay dioses como los que hemos estado hablando, o sea, ídolos que hacemos del dinero, del trabajo y de otras cosas, del fútbol para, digamos, los hombres o de algunos otros hobbies, ¿sí? Entonces, es esos dioses que nosotros tenemos que dejar a un lado. No quiere decir que los rechacemos o que los tomemos la determinación de ya no volver a ver una película o jugar un partido o ver un partido de fútbol. No quiere decir eso, pero es que esos ídolos no reemplacen el lugar que Dios debe tener, ¿sí? Y esa es la invitación que hacemos en esta noche, que Dios sea siempre y en todo momento el centro de sus vidas. Que Dios y Jesús, que nos ha redimido, quien ha hecho todo ese sacrificio por nosotros, sea el que siempre esté en sus corazones y que de esa manera el Santo Espíritu de Dios esté obrando en nosotros. Esa es la invitación que hoy les hacemos en esta noche. No sé si quieres agregar algo más, Mayuri. No, pues la verdad la invitación es muy clara.
y es que abramos nuestro corazón a Dios, que le demos el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, que es una decisión que cada día debemos tomar porque en ocasiones se nos va como, se nos puede ir pasando y podemos estar ocupando el lugar de Dios, colocando otro Dios, otro ídolo en el lugar de Dios. Y esto puede sucedernos en cualquier momento. Entonces, si nosotros cada día tomamos esa decisión, vamos a estar seguros y conscientes de cuál es la relación que estamos teniendo y a quién le estamos dando el primer lugar. Si es al dinero, si es al trabajo, si es a otras actividades. Cuando estamos acercándonos a Dios, siempre vamos a tener un mejor plan. Y esos planes llegan como una prueba para nosotros, para Dios también mirar cómo está nuestro corazón. Entonces, es lo que necesitamos tomar la decisión, decidir a quién seguimos y dónde está puesto nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este tiempo, Señor, por este momento. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es clara, Señor, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra nos enseña a conocerte más, a entender qué es lo que quieres para nosotros, qué es lo que quieres para nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que entres a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros en cada momento. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia esté con nosotros donde quiera que vamos, no solo dentro de nuestra casa, sino cuando estemos por fuera, en el lugar donde vayamos a estar, donde vayamos a entrar, tu presencia esté con nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra cada día, a tener esa relación íntima contigo y a poder tomar la decisión de buscarte desde que empezamos el día, Señor. Porque cuando te buscamos, Señor, desde el primer momento, sabemos que te entregamos el control de este día y así, Señor, las cosas nos irán saliendo a la manera que tú quieres, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para tomar decisiones sabias y para que tú, Señor, seas el que nos guías en cada cosa que hagamos. Quédate con nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.